Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Quiero compartir con ustedes de la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 38. Si tiene su Biblia, me gustaría entonces compartir con usted en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Hasta aquí entonces estamos leyendo el pasaje bíblico, y qué importante es poder leer la Escritura y meditar en ella, ¿no? ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es algo de lo cual siempre los hombres, y me refiero a hombre, mujer, siempre ha sido algo que les tiene ocupados, ¿no? Pensar cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Mucho se habla a partir de, creo que la década del 2010, por ahí, o 2000, cuando salió la literatura de una vida con propósito, ¿no? Y bueno, de ahí una vida con propósito, una iglesia con propósito. La verdad se extendió mucho ese tema, ¿no? ¿Cuál es el propósito en mi vida? ¿No? Entonces también de ahí surge la pregunta, ¿qué propósito tiene Dios conmigo? Y la palabra de Dios es clara, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces claramente podemos ver que la voluntad de Dios para nuestras vidas es la vida eterna. ¿Por qué? Porque esta vida es finita. Esta vida, la Escritura dice que los más robustos, 85 años, ¿no?
Hoy el índice de vida o el promedio de vida ha ido en aumento. Las personas, a través de los cuidados, de los tratamientos, tiende a vivir más años, ¿no? Esto a raíz del confort, pero así aun cuando pueda extender sus años sobre esta tierra, siempre esto es lo poco. Amén. Por eso la Escritura dice, si fueres fiel en lo poco, sobre lo mucho te pondré. Entonces, lo más importante no es esta habitación terrenal. Lo más importante no es este tiempo, sino que lo más importante es la morada eterna, la vida eterna. Lo más importante y lo que ningún hombre debe de sufrir es la segunda muerte. Cuando se refiere la Escritura a la segunda muerte, habla de la muerte eterna, ya que está establecido para todos los hombres que una vez que mueran, después viene el juicio. Vida eterna para los que hicieron lo bueno y condenación eterna para los que hicieron lo malo. Entonces, podemos ver que la voluntad de Dios es la vida eterna. ¿Por qué? Porque no quiere que ningún hombre perezca. No quiere que ningún hombre se pierda. Ayer estaba meditando, ¿no? Hubieron años en los que de repente, a causa de la conciencia de pecado, los hombres llevaban pesada carga, o sea, les pesaba esa conciencia de pecado. Pero hoy vemos muchas personas siendo muy indiferentes a lo que es la conciencia, a causa de que se ha cauterizado la conciencia, se ha puesto como un pedernal. Hay muchas personas que no tienen, digamos, una inquietud a causa del pecado, a causa de la condenación eterna, a causa de la vida eterna, porque están muy ocupados viviendo el hoy. Están muy distraídos viviendo el hoy. El diablo les ha cegado de tal manera que los ha encerrado en el ego y viviendo el hoy, disfrutando de los placeres de este mundo, los placeres de esta vida, ha dejado de pensar en lo que es la eternidad. Es más, hay gente que el único pensamiento que tienen es que lo importante es hoy. Sin embargo, aunque el día de hoy es importante, lo más importante que es para el hombre, su alma, lo más importante para el hombre es el destino eterno, dado que de la condenación eterna ningún hombre puede salir. Una vez que el hombre va a la condenación eterna, ningún hombre va a poder salir de ahí. Por eso es que Dios no quiere, conociendo el destino de los hombres, conociendo el futuro de los hombres, no quiere que ninguno se pierda, Por eso dice, esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Qué sería para el Padre perder a alguien? Aquel que se va a la condenación eterna y que resucita, pero para condenación, no resucita para vida eterna. Dado que todos los hombres un día van a comparecer delante de Dios, todos los hombres van a ir a presentarse delante de Dios, y los que hicieron lo bueno van a ir a la vida eterna, y los que hicieron lo malo van a ir a la condenación eterna. Y entonces podemos ver que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, o sea, no quiere la muerte del que muere. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y aquí podemos ver dos palabras prácticamente juntas, ¿no? Dice, y cree en Él, tenga vida eterna. Quiere decir que la vida eterna no la dio al hombre por obra, sino la dio por medio de la fe.
Amén. La vida eterna, que es un don de Dios, no la dio al hombre por obras, sino que la dio por medio de la fe. Entonces, ¿qué sería lo bueno y qué sería lo malo? Lo bueno es creer en Él. Lo malo es, habiendo oído acerca de Él, no creer. Eso es lo malo. Lo malo es, habiendo oído acerca de Él, no creer. Por eso dice, esta es la condenación, que el Hijo del Hombre vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. O sea, toda mente del hombre está corrompida, está bajo la potestad del diablo, por ende está en tinieblas. Si nosotros nos aferramos a nuestras ideas, nos aferramos a nuestros pensamientos acerca de la vida, acerca del todo, acerca de lo más importante, ¿qué es lo que demostramos? Que amamos más las tinieblas que la luz. La luz que vino para alumbrar los ojos del entendimiento y así que le pueda resplandecer la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? Que Dios dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. La gloria de Dios es que Él es el que salva a la humanidad. La gloria de Dios es que Él es el que ha provisto para la salvación del hombre. Esa es su gloria. Por eso es que Él no comparte su gloria con nadie. O sea, si alguien quiere hacer obra, Dios le deja que haga obras. Es más, el que insiste en hacer obras, Dios no le impide que haga obras. Pero por obra nunca va a ser justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él no comparte su gloria con nadie. O sea, nadie va a poder ir delante del juicio de Dios, delante del trono de Dios y decir yo soy digno o soy merecedor de la vida eterna porque me comporté de tal manera, hice este bien. El concepto de los hombres es que porque piensan en lo bueno, es que porque piensan en hacer el bien, es que no son tan malos. Entonces, nosotros tenemos que entender que la exigencia de la ley es 24 horas durante 7 días de la semana, cumpliendo los 613 mandamientos. 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, cumpliendo los mandamientos. Esa es la exigencia de la ley. Y son 613 mandamientos. Entonces, la paga de la ley, vamos a leer Romanos capítulo 6, verso 23, y me sigue. Dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, si pecar significa transgresión a la ley. No cumplir, el incumplimiento de la ley. El errar al blanco, la transgresión, ya sea consciente o inconsciente. Porque hay personas que dicen, pero esto lo hice en estado de inconsciencia. Sí, mucha gente. Hay gente que en un arranque de ira ha matado a otro hombre. Pero no puede ir delante del juez y decir, bueno, fue un impulso, un arranque de ira. La muerte de ese inocente la va a tener que purgar, la va a tener que penar con cárcel. No le va a ser suficiente el argumento. Tal vez le va a tener, para que no sea un agravante mayor como un asesinato premeditado, que eso ya tiene otros agravantes, ¿no? Pero, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Purgar, penar con muerte, con cárcel. Bueno, el juez justo, por transgredir la ley,
por no cumplir con la ley, también pide que se pague. Pero ¿cuál es la paga? La muerte. La muerte del pecador. Por eso dice, por cuanto todos hemos pecado, Romanos capítulo 3, 23, hemos quedado destituidos de la gloria de Dios. O sea, muerte significa separación. ¿Me va siguiendo? Muerte significa separación. Al quedar destituidos significa que quedamos separados eternamente de Dios. Si una persona que tiene un alma viviente, o sea, el cuerpo es del polvo y al polvo volverá, pero el alma no. Amén. Que tiene un alma viviente, si una persona queda separada eternamente de Dios, esa alma, ¿a dónde va a ir? A las prisiones eternas. ¿Cuáles son las prisiones eternas? El lago de fuego y de azufre que Dios tiene preparado para Satanás y sus demonios. Por eso dice, la paga del pecado es la muerte, la separación eterna. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que Dios no comparte su gloria y ha dado al que cree en el Hijo tener la vida eterna. No al que hace algo, sino al que cree. El hombre puede hacer muchas cosas conforme a su moralidad, conforme a su prudencia, conforme a su ética, pero nunca el hacer de esas obras le van a ser suficiente para cumplir con la demanda de Dios, que es 24 horas durante 7 días de la semana, durante 365 días del año, durante todos los años de su vida. Y cuando uno infringe uno de los mandamientos, ya se hace culpable de todos. Y alguno puede decir, bueno, pero yo solo tuve el pensamiento. O sea, no robé, codicié. No adulteré, tuve un pensamiento lujurioso. No maté. Tuve un sentimiento de odio hacia otra persona. Bueno, Jesús dijo que el que odia ya se ha constituido en un homicida, que el que codicia ya se constituyó en un ladrón, que el que mira con lujuria a otra persona ya se constituyó en un adúltero. Entonces, alguno puede decir, yo no lo he hecho, pero siendo sincero, ¿nunca le vino un pensamiento de codicia? Cuando ve que sale un modelo nuevo de celular y que hay personas que lo pueden tener y usted no lo tiene, ¿no le viene un pensamiento? Cuando sale una ropa nueva de marca y que hay personas que se la pueden lucir y usted no puede, ¿no le viene el pensamiento? Cuando hay personas que estrenan una casa o un auto, ¿no le viene un pensamiento? Cuando pasa una persona del sexo opuesto y la halla atractiva, ¿no le viene el pensamiento? Cuando alguien hace algo con intención de lastimarle, de afligirle, ¿no se despierta en usted un sentimiento de rencor y de odio? Yo he visto eso hasta en seres queridos, personas del mismo, que comparten la misma sangre. Lo he visto con padres con hijos, hijos con padres, entre hermanos, de odiarse, al punto tal de no querer hablar más, no querer saber más nada. Entonces, nadie puede decir que no ha pecado.
Es más, la Biblia dice, por cuanto que todos pecaron, están incapacitados de alcanzar la gloria de Dios, o sea, están separados eternamente. Entonces, ¿cuál es la gloria de Dios? Que Él le resucita en el día postrero, habiéndole dado vida eterna a todos los que creen en el Hijo. O sea que si cree, ya no es por obra, sino es mediante la fe. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Vamos a leer un texto más de la palabra de Dios. Juan 19:30. Juan 19:30, ¿qué es lo que dice? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. ¿Qué significa esa palabra consumado? Terminado, habiendo acabado. ¿Qué es lo que consumó? ¿Qué es lo que acabó Jesús en la cruz? La redención del hombre, la salvación del hombre que se encontraba perdido. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y Él vino a este mundo sin relación alguna con el pecado, pero Dios cargó sobre Él los pecados de toda la humanidad y los llevó a la cruz del Calvario, haciéndose el pecado y el pecador. Y habiendo inclinado, Él inclinó la cabeza. Comúnmente la gente muere e inclina la cabeza o cae. Él dice que inclinó la cabeza, o sea, se entregó a la muerte y entregó su espíritu. Por eso dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo tengo poder de mí mismo de entregar mi vida y volverla a tomar. Consumado es, habiendo acabado todo, cumplido toda la demanda de la ley. ¿Cuál era la demanda? La paga del pecado, la muerte. Él vino sustituyéndole a usted y a mí y sufrió en sí mismo, en su cuerpo de carne. Sufrió en sí mismo, en su cuerpo de carne, el castigo de nuestros delitos y pecados, para que hoy los que creemos en este hecho, los que creemos en este testimonio, que es el testimonio que da Dios acerca de su Hijo, tengamos la vida eterna y seamos resucitados en el postrer día. Y la vida eterna no es algo que comienza en los postreros días. La vida eterna es algo que ya estamos disfrutando. Un versículo más, Hebreos capítulo 10. Dice, vamos a leer, un poquito más adelante. Dice así la palabra del Señor. Verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Cuántos sacrificios? Uno solo. Pero ese sacrificio ya fue suficiente. Vamos a leer versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Esta palabra ofrenda es lo mismo que sacrificio. Recuerde que la ofrenda por el pecado era el sacrificio de un animal inocente. Él se ofreció, se entregó a sí mismo. A la muerte se entregó voluntariamente por los pecados. Y dice, un solo sacrificio. Y dice, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados.
Versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos en aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente la escribiré. Esto tiene que ver con la ley del espíritu de vida. La ley del espíritu de vida, a diferencia de la ley de Moisés, que vino para señalar al pecado y al pecador, la ley del espíritu de vida vino para vivificar a aquellos que estábamos muertos en delitos y pecados. Esta es una ley distinta, por eso es la ley de un nuevo pacto. Y dice, la escribiré en sus corazones y en sus mentes. ¿Por qué? Porque con el corazón creemos para justicia y con la boca confesamos para salvación. La ley del espíritu de vida que es en Cristo Jesús, de la cual habla Romanos capítulo 8, tiene que ver con el evangelio de nuestra salvación. Se hace una ley en nosotros, una ley de justicia. Se hace una ley por medio de la cual nosotros somos declarados, siendo pecadores, absueltos, libres de todo cargo y de toda culpa, y a la vez somos señalados como justos. Por eso dice, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Somos declarados justos, somos declarados, señalados como justos, como santos y como perfectos. Y el verso 17, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando nosotros albergamos el evangelio en el corazón y lo tenemos puesto como un yelmo en nuestras cabezas, por eso dice el apóstol Pablo, llevando el yelmo de la salvación. ¿Por qué en nuestras cabezas? Porque constantemente vamos a tener los combates de los pensamientos. Una persona diariamente tiene alrededor de 90.000 pensamientos, de los cuales son casi 80.000 inducidos, que ni sabe de dónde vienen, ni por qué le han subido a la mente y al corazón. No sabe. Algunos por las situaciones, por lo que están viviendo, otros del mismo ego, que es alimentado. Al haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, el espíritu del hombre murió y el lugar que debía ocupar el espíritu de vida, que era por medio del cual el hombre vivía a través de la palabra de Dios, lo ocupó el ego y comenzó a... Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino,
la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,